a poder realizar esta nueva sesión de esta semana. Vamos a iniciar con, ya saben ustedes, un breve repasito para ver qué es lo que estuvimos viendo con anterioridad y pues cumplir con este objetivo de enlazar lo que ya hemos visto con lo que vamos a ver esta sesión y plantear lo que vamos a aprender de nuevo durante esta semana. ¿Alguien de ustedes quisiera ayudarnos a recordar qué fue lo que vimos en las sesiones anteriores? Bueno, ya entré. Sí. ¿Mari? Bien, Rosalba, ¿tú te acuerdas que vimos la sesión pasada? Claro que sí, doctora. Bueno, pues antes estaba revisando por aquí las anotaciones. Bueno, del documento que nos había dejado usted para estudiar, nos hablaba de los varios modelos educativos que existen. Algunos de los que resaltamos la vez pasada, la clase pasada, eran todos estos nuevas tendencias para identificar nuestra universidad, qué modelo estaba aplicando. Del documento, pues pude rescatar que tenemos el modelo naturalista, uno que no comentamos, pero que dice, pues, que rescata todo lo positivo del niño. El conductista, bueno, que desarrolla todo aquello que va conectando a las personas con el conocimiento. Y bueno, había una diferencia de opiniones, ¿no? Entre si realmente la educación tenía que tomar un solo modelo. Y bueno, por ahí ustedes con la doctora Mari nos comentaba que no necesariamente que pudiéramos hablar de modelos mixtos o híbridos en donde existiera la combinación de alguno de ellos. En lo particular, nuestro equipo estuvimos analizando los varios modelos y sí, efectivamente nos ha costado un poco de trabajo poder decidirnos por uno, aunque bueno, ya ahorita en la elaboración del trabajo que estamos creando, construyendo, pues yo creo que sí, a lo mejor ya estamos optando porque este sea híbrido. Y bueno, comentaban por ahí algunos ejemplos de que efectivamente algunas escuelas no definían como tal la corriente o el modelo educativo que tenían, precisamente para no comprometerse, ¿no? O en su caso, ser evaluados o comentados en ese sentido, de decir que estamos en un modelo y al momento de verificar o analizar su plan de estudios o incluso la aplicación de las clases, no empatara con el modelo que se comenta que se tiene, ¿no? Eso sería como a grandes rasgos lo que yo recuerdo de la clase anterior. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Omar, ¿tú nos puedes ayudar recordando qué vimos la sesión anterior, las sesiones anteriores? Perdón, una disculpa, ando manejando, ahorita me incorporo. Desde luego, no te preocupes. Zaida, ¿nos puedes ayudar a recordar qué vimos las sesiones anteriores? ¿Sabes, me escucha? Sí, te escuchas. Ok, perfecto. Como decía mi compañera la maestra Rosy, prácticamente pues leímos en su momento la lectura de modelos pedagógicos y también vimos el video de las teorías, las conductistas, la
cognitiva, la de aprendizaje, la constructivista, la constructivista, que es la nueva versión de la del siglo XXI, experiencial, los estilos de aprendizaje, de las inteligencias múltiples, el del aprendizaje significativo, el del conectivismo, igual que es la del siglo XXI, que también tiene, pues igual como la cuestión constructivista, que son evoluciones de teorías anteriores, pero que tienen un recorrido. La taxonomía Bloom, la de también vimos por qué es importante el currículo educativo, para qué, cómo surge la política educativa, los elementos que tiene, cómo es importante la evaluación, principalmente para el proceso de la nueva escuela mexicana. Y también estuvimos en la discusión con nuestros equipos sobre qué modelo educativo es el que manejan nuestras universidades en las que elaboramos. Y de hecho, pues teníamos pues esa disyuntiva en ese momento, y ustedes nos hicieron la orientación que podíamos manejar un modelo híbrido, donde por lo menos mencionáramos los tres tipos de teorías o modelos pedagógicos y por qué considerábamos que eran. Y hasta ahí vamos, hasta ahí nos quedamos, y donde recuerdo que se necesitaba. Y vamos a trabajar también en nuestro trabajo, en la organización de nuestro diseño curricular, y ahí vamos también trabajando en ello. Eso. Muy bien, muchas gracias, Aida. Joshua, ¿tú recuerdas que vimos la sesión anterior? Buenas tardes, doctora, y también a los compañeros. Pues prácticamente fue lo que ya mencionaron los compañeros. Platicamos un poquito sobre los modelos pedagógicos que se utilizan hoy en día. Y pues digamos que concluimos que para nuestro trabajo que estamos haciendo, deberíamos aplicar el diseño que más se adapte según las necesidades de los alumnos o de quienes vayamos a incorporar para el diseño curricular. Y yo considero que deberíamos no utilizar una palabra, pues no, un poco fuera de contexto, que sería no casarnos como tal con un modelo, sino intentar tomar un poquito pues de varios para ir adaptando el trabajo lo mejor posible para que pues se cumplan los objetivos del diseño que estamos trabajando. Muy bien, pues fíjense, en resumen, seguimos en el mismo tema central, que es el rediseño curricular o diseño curricular, que en este caso, como va a ser el diseño de una materia, nos permite replantearnos muchas cosas cuando estamos trabajando en esto. ¿Qué nos permite replantearnos? En primer término, pues conocer si nuestros programas académicos están actualizados, si cuentan con los elementos suficientes para que se mantengan vigentes, si sus contenidos son contenidos que están adaptados a la realidad vigente, si si nuestros egresados van a alcanzar el éxito que nosotros buscamos, que es el que concluyan en primer término sus grados, que concluyan sus créditos, que se titulen y que continúen ya sea insertándose de manera
positiva en la vida laboral o que continúen estudios en programas de posgrado, de especialización, que puede ser profesionalizante o que puede ser de investigación. Al final, este es el objetivo. Tenemos la idea a través del perfil de egreso de cuál es ese modelo de profesionista, de especialista que nosotros como instituciones queremos formar y queremos ingresar en nuestra realidad. Esa es un poquito la idea o el resumen de lo que hemos estado viendo. A la par de esto, pues obviamente estamos construyendo nuestro trabajo para poder ir terminándolo y que al mismo tiempo que terminamos la parte teórico-práctica de las sesiones sincrónicas, ustedes vayan avanzando para terminar su propuesta. Retomando el tema de los lineamientos institucionales, la doctora María, la sesión pasada, nos hablaba nuevamente de la importancia de estos lineamientos institucionales, nos hablaba de lo fundamental que es que nosotros los conozcamos y solo para hacer un breve recordatorio, les voy a compartir la presentación que habíamos visto ese día, solo para hacer un breve recordatorio y partir de este elemento. Decíamos que teníamos que hacernos algunas preguntas básicas, como qué son los lineamientos. Muchas veces nosotros ingresamos a colaborar en alguna institución y pues nos dicen a qué hora vamos a dar una clase o de qué vamos a dar nuestra clase, cuáles son nuestros grupos, dónde están los salones, nos dan la bienvenida a la institución y no siempre se nos presentan los lineamientos como tales, no tenemos a veces una capacitación, pero esto pues puede ser que en el proceso los vayamos conociendo o puede ser que sí nos los den y de pronto pues al iniciar no le demos el papel que estos tienen más allá de los lineamientos de ingreso, egreso y a lo mejor de evaluación. Pero estos lineamientos que cada institución tiene son los que le dan identidad y ya lo platicábamos la sesión anterior. ¿Para qué nos sirven? Pues nos sirven para saber qué tipo de enseñanza se da en la institución donde yo estoy, cuál es el perfil que se está buscando, no solo de los estudiantes que van a ingresar y que van a egresar, sino también de los docentes, cuál es la justificación de su misión, de su visión y en qué momento se deben consultar los lineamientos. Yo creo que los lineamientos se deben consultar todo el tiempo. Tanto para conocer los ya existentes como para plantear los que no existen, como para proponer mejoras o cambios en estos lineamientos. ¿Quién los determina? Pues generalmente hay dos tipos de autoridades que determinan los lineamientos institucionales. Habíamos hablado de los externos y de los internos. Rosalba, ¿cuáles serían los externos? Los lineamientos institucionales externos que tenemos que seguir. Perdón, doctora, ¿los externos o los internos? Externos. Externos. Bueno, los externos son todas aquellas, la normatividad primeramente que nos marca la Secretaría. Igualmente, también si hay algún acuerdo donde la universidad pertenece, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel internacional, y bueno, serían los ordenamientos que están fuera de nuestra institución, que son principalmente los oficiales, los parámetros que nos marca que si bien tenemos cierta autonomía como universidad, lo cierto es que también no deben de estar dentro de estos panoramas. Es cuanto. Muchas gracias, Rosalba. Alfredo, ¿tú te acuerdas cuáles son los lineamientos internos que debemos atender cuando vamos a hacer un rediseño curricular o un diseño curricular? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sinceramente no recuerdo, maestra, pero me imagino
los contextos internos son los que van ahora sí que ligados dentro de la institución. Podrían ser las personas que están afiliadas a algún tipo de sindicato, me imagino. Y en cuanto a contexto externo, es por ejemplo cuando viene un particular o alguien que no está dentro de, en este caso de la universidad, ¿verdad? Es lo que trato de entender. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos pueda ayudar con los lineamientos internos? ¿Quién los determina? Adelante, Zaida. Los lineamientos externos, doy por hecho que los determina la propia institución, la organización de la institución, cómo está organizada, el consejo, que y de organización, del mismo organigrama, los directivos, los asesores y demás. Y lo externo sería prácticamente toda la legislación que hemos venido platicando, la ley general de educación, en los mismos artículos constitucionales y las leyes que derivan de él. Muchas gracias. Entonces, para puntualizar, los lineamientos institucionales externos son aquellos que nos marcan las autoridades que están fuera de la institución, pero que determinan cómo debe o seguirse o nos crean un marco de referencia acerca del tipo de educación que en nuestro país y en el mundo se espera que se esté dando. Por eso, por aquí hemos mencionado nosotros, si recuerdan, de hecho la primera semana prácticamente fue de análisis de estos lineamientos con la doctora María, que nos hablaba del artículo de la Constitución, de algunos acuerdos internacionales, que a propósito en el Classroom se les va a subir un pequeño material vinculado con esto y ya lo hablaremos un poquito más adelante. Entonces, estos lineamientos educativos externos están vinculados con el exterior de nuestra institución, pero tiene influencia dentro de nuestra institución, porque finalmente vivimos en una sociedad que tiene una estructura y esa estructura social va desde luego modelando la educación en el país. Esto no quiere decir que las instituciones educativas no tengan autonomía, no tengan libertad, la tienen en la administración, la tienen en muchos sentidos, pero sí hay un norte definitivamente que nos dan los parámetros institucionales en la educación del país y del Estado y además obviamente de los internacionales. Los lineamientos internos son aquellos que la propia institución determinó de cuáles va a seguir, es decir, los lineamientos externos nos dan el marco de acción y nos dan las opciones que tenemos y el marco interno es la elección de esas opciones, es la determinación de cuál, de qué o de cuánto de lo que los lineamientos externos nos han planteado. Es decir, tomamos pues el marco de referencia y ese marco de referencia nos ayuda a establecer nuestras propias reglas. Aquí vemos unas pequeñas definiciones. Los lineamientos internos están definidos por nuestra institución y tienen que ver con los criterios, incluyendo el modelo pedagógico. ¿Qué otros criterios incluye? El ingreso, egreso, los modelos, las modalidades, requisitos de titulación, si es anual, semestral, trimestral, cuatrimestral, si es por módulos, si es por créditos, los horarios, si es abierta, si es a distancia, si es en línea. Nos establece todos esos situaciones que van a determinar y que yo tengo que considerar en mi diseño del programa. Por ejemplo, dentro de el programa donde ustedes van a proponer su materia, ustedes, si su institución ha determinado que la carrera que van a modificar o en la que van a proponer el cambio es semestral,
ustedes tienen que proponer un programa semestral, o si es cuatrimestral, tienen que proponer un programa cuatrimestral. Y también tienen que guiarse por esos requisitos de titulación, tienen que guiarse por estos lineamientos. Y los externos, como ya decíamos ahorita, son determinados por otras instancias como programas gubernamentales, dependencias gubernamentales, la Secretaría de Educación del Estado, el Poder Legislativo, incluso la Suprema Corte de Justicia a veces nos determina los lineamientos educativos. Por aquí en el saludo, por ejemplo, ahora señalaba Alfredo, como se dice hoy en día, todas, todes y todos. Pues esos son algunos de los ejemplos de cómo el exterior va marcando cómo una institución debe manejarse, incluso en el lenguaje, en el uso, en el planteamiento de sus temas, en los temas transversales. ¿Se acuerdan que les decía a principios del siglo, en el año 2000, a nivel nacional se impulsó los programas de tutorías en las universidades? Esta es una política institucional externa que, sin embargo, deben absorber y deben definir cómo es que lo van a ejecutar las instituciones. También desde hace unos 20 años, tal vez un poquito más, se ha abierto la puerta para que los criterios de titulación no sean solamente a través de las tesis, que era lo que antes predominaba, sino se pensó en otros métodos. Así es, Alfredo, las nuevas tecnologías también influyen bastante. Entonces, eh, y a lo mejor aquí, si ustedes me lo permiten, yo me atrevería a decir que en los lineamientos externos incluso pueden influir circunstancias como la que vivimos hace un par de años de la pandemia, que nos obligó a quienes dábamos clases presenciales a empezar a dar clases en línea, que obligó a las universidades a resolver, por ejemplo, temas como que si antes no se daba la titulación en línea, empezó a darse, que se daban comprobantes de estudios, documentos que se usaban a través del correo electrónico, se generaron en algunas instituciones o se actualizaron programas como correos institucionales, se generaron plataformas de trabajo, de interacción, y lo que antes no se permitía, por ejemplo, antes te decían, no, es que si me vas a traer una constancia, tiene que venir pues impresa y sellada y firmada, y después con este suceso se empezaron a aceptar, por ejemplo, los oficios firmados de manera virtual, con sellos virtuales, y entonces esas políticas que surgieron de una situación social, de una situación de salud, modificaron las políticas y los lineamientos internos de nuestras instituciones. Por eso encontramos que los lineamientos van a ser determinados por otras instancias y por circunstancias que no son ajenas a las instituciones donde nosotros laboramos, en las que colaboramos, pero que sí no son esa misma institución. Entonces pueden ser dependencias de gobierno, programas de desarrollo, instituciones internacionales, políticas en educación, los propios objetivos del desarrollo sostenible, sustentable, que son los ODS. Estas que son políticas internacionales también nos van determinando cuáles son esos lineamientos que tenemos que seguir a la hora que nosotros estamos planteando. Entonces, con este breve recordatorio, quisiera preguntarles a ustedes si pudieron hacer una revisión de los lineamientos institucionales y si lo hicieron, cuáles de ellos van a aplicar en el rediseño curricular. Así es, Alfredo, nos dice que habrá cambios dentro de la misma SEP, se cambiará el modelo, las formas de estudio, ya que como sabemos hay lugares donde los estudiantes se les complica. Incluso, por ejemplo, con este cambio de gobierno
que ya está por finalizar, hubo una transformación muy importante de la cual nos habló la doctora Mari en algunas sesiones anteriores o nos ha venido hablando en estas sesiones, en diferentes sesiones, cuando nos habla de la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana, donde se van a crear y a orientar lineamientos no totalmente distintos, pero sí actualizados, muchos de ellos novedosos, con enfoques diferentes acerca de la educación en nuestro país. Recordemos que la educación es un derecho humano, es además tan importante que es una de las banderas en las que no solamente en México se hizo una revolución, sino en otros países que implicaron la transformación social, el impulso de la educación de las masas, la apertura de sistemas educativos, el reconocimiento de este derecho humano como un derecho fundamental a nivel mundial y por supuesto nacional, y que nosotros seguimos viendo cómo se modifica día a día. Pero vuelvo a la misma pregunta que les hice antes. Ariadna, dentro de los lineamientos de tu institución, ¿cuáles son los que tú vas a utilizar ahora en el rediseño que estás planteando? Eh, ¿Específicamente o en general? Es que me perdí un poquito porque mi internet me está fallando, entonces estoy como entrando y saliendo. Sí, no te preocupes, eso ya nos ha ocurrido a muchos algunas veces. Si quieres de manera general y si te acuerdas de manera particular alguno de estos lineamientos, pues no lo puedes mencionar. Ok, creo que de manera particular no recuerdo ninguno, pero ay, a ver. No, la verdad no recuerdo porque es que la semana pasada no estuvimos en una sesión porque tuvimos una reunión. Entonces, la verdad creo que vengo un poquito seca. Y no te preocupes. Em, Zaida, de los lineamientos que por aquí nos compartió la doctora María Auxilio de la UIM, ¿te acuerdas cuáles? ¿Pudiste revisarlos como para saber cuáles nos van a servir? Recuerdo que era la Ley General del Estado, ¿no? Bueno, perdón, de Educación. La Ley General de Educación. Y por ejemplo, nosotros de los lineamientos internos de la UIM, revisamos el decreto de creación, revisamos el reglamento de estudiantil y ¿cuál otro? El ¿cómo se le llama el mapa de la carrera, pero no recuerdo cómo se le llama el nombre. Revisamos esos tres solamente. Y aparte nos dio, bueno, la semana pasada, en el caso de la UIM, ustedes pusieron una impresión de la normatividad, de toda la normatividad que existe de la UIM, ¿sí? Relacionada pues a la reglamentación interna que va de la mano, sí, como usted mismo lo comenta, a las referencias de la normatividad externa. Sería todo. Sí, es la malla curricular, nos recuerda por aquí la doctora María, que es a lo que te querías referir, cuando hablamos de las materias o asignaturas que se están dando. Así es, entonces, y fíjense, es muy importante que ustedes los analicen, porque si no lo hacen, a veces se cometen errores garrafales. Por ejemplo, si yo pongo en la materia, para poder aprobar esta materia, el estudiante tendrá que presentar
una evaluación, un trabajo de investigación, con un ensayo de 20 cuartillas. Supongamos que esa es la manera que yo pongo ahí específica en mi materia de evaluar. Y entonces reviso los lineamientos y los lineamientos me dice que la evaluación dentro de la institución donde yo estoy colaborando se dará a través de exámenes teóricos, de los cuales se realizarán al menos 3, y que el alumno tendrá oportunidad de presentar un examen final o extraordinario en caso de que no apruebe estos 3 exámenes. Entonces, mi propuesta estaría contradiciendo a los lineamientos que institucionalmente se han establecido en una cosa pequeñita, aparentemente, pero que puede llegar a ser tan conflictiva que incluso puede llevar a que algún estudiante que se ha reprobado en la materia por no haber presentado su ensayo final se pueda amparar. Y fíjense, hasta fuera de la institución, ¿por qué? Porque diría, a ver, este profesor me está evaluando en esta materia con un ensayo y no me quiere dar y no me aplicó ninguno de los exámenes, y yo quiero que me apliquen los exámenes como los marca el lineamiento institucional. Y la institución a donde vaya le va a dar la razón al estudiante. Entonces, yo tengo que aprender a que estos lineamientos, si bien me van a determinar, no me van a limitar. Yo de todos modos tendría que aplicar esos 3 exámenes y poner como un trabajo necesario, por ejemplo, ese informe final, pero sin ignorar los lineamientos que ya están establecidos. ¿Sí, Alfredo? Sí, una pregunta, por ejemplo, a mí me ha tocado, con algunos docentes, por ejemplo, que el lineamiento como que no le hacemos un poco de caso, ¿no? Y sin embargo el docente nos da la opción de nosotros, ahora sí que, como dicen ahí, de ponernos la soga al cuello, ¿no? En cuestión de evaluaciones. Ellos nos preguntan algunos, ¿cómo quieren que se les evalúe? Obviamente, pues debe de haber una asistencia, ¿no? Pero por ejemplo, hay profesores que dicen que las personas que no asistan y sin embargo tengan una buena calificación, o sea, él llegó a mencionar, por ejemplo, de que no era justo. ¿Por qué? Porque los otros compañeros hacían un esfuerzo para poder estar presentes dentro de las clases, ¿me explico? Entonces, cuando uno se salta, por ejemplo, esos lineamientos, y se hacen ahora así como nos los dejan, pues, a nosotros como alumnos, ¿qué se puede ver uno afectado por ello, por no seguirlos? Pues justamente es lo que decíamos, fíjense. Por ejemplo, en los cursos de capacitación continua, como en este que estamos, de formación continua para los docentes, existe una mayor libertad para muchas cosas, tanto para los contenidos, los horarios, las maneras de evaluar, pero siempre hay unos requisitos mínimos que establecen las instituciones. Como decía Alfredo, puede ser la asistencia. En este caso, por ejemplo, en este curso, se acordó entre las 2 instituciones colaboradoras que habría flexibilidad para que quienes no pudieran conectarse pudieran ver los videos que se están grabando y hacer las actividades que están en línea. Entonces, en esto se permite, pero si yo voy a mi clase, o ustedes, díganme, me avisan, por favor, si en su caso es diferente. Si yo estoy dando clases en una carrera que es presencial y un alumno no va, me dice, es que me pasa los apuntes mi compañero y yo estoy estudiando. Es más, ¿saben qué? Yo soy el experto en esta materia. Yo como docente puedo decidir, ok, te voy a evaluar aunque no hayas venido, pero yo no me estoy apegando a las reglas. Y si ese alumno en algún momento representa un problema, pues también yo voy a estar en problemas porque yo misma no seguí las reglas.
Y como dices tú, luego los demás compañeros dirán, oiga maestra, pero aquí hay una regla y esta persona nunca vino a clases. ¿Cómo puede tratarnos de manera diferente? Y eso vuelve obscura la información que debe ser transparente. La evaluación debe ser algo transparente. Las reglas impuestas en las clases, en los programas académicos, deben ser transparentes para que las personas precisamente se preparen para cumplir con esos lineamientos y no tengan ningún tipo de problema. Yo, por ejemplo, cuando alguno de mis estudiantes me dice, ay, es que mire, yo no voy a poder venir a su materia, que ha habido algunos que me han dicho, y yo pues les digo, pues no se preocupen, ese problema que tienen ustedes, no pueden venir a clases, el reglamento dice que para ser evaluados tiene que tener un 80% de asistencia. Para mí es muy fácil, si usted no cumple con eso, yo no le puedo dar una evaluación. Entonces, mi recomendación es cámbiese a un sistema abierto, donde no tenga que venir todos los días ni estar presente, o inscríbase en una carrera en línea, que es posible hacerlo. Eh, entonces, sí es importante seguir los lineamientos institucionales porque, les decía, por un lado, nos da identidad, es la diferencia que hace entre estar en una universidad y otra, no porque sea mejor o así, sino porque cada universidad, cada institución de educación tiene un perfil propio, un criterio propio, y esos criterios son los que después, poco a poco, le van dando el prestigio. Entonces, por eso es muy importante atenderlos. Ustedes en este caso, saliéndonos un poco del tema de la evaluación de los estudiantes, mm, y retomando el tema de esos lineamientos, pues ustedes deben considerarlos, decíamos, para poder hacer su rediseño, tan solo para considerar si el plan que van a proponer es cuatrimestral o semestral o anual. Desde ahí tenemos que partir de esos lineamientos. Es fundamental que les den una repasada, es fundamental que los observen y que después puedan trabajar con ellos en este documento que están haciendo. Respecto a esto, ¿alguien quisiera agregar algo más? Nada más finalmente, o sea, sí me queda en claro lo que acaba de usted de decir, ¿verdad? Prácticamente hay que saber entender dónde empieza el derecho de uno y dónde termina el del otro, y dejar bien en claro, o sea, los lineamientos. Gracias. Exactamente, tanto los lineamientos para nuestros estudiantes como para nosotros como docentes y por supuesto también para las autoridades, porque imagínense que yo voy a trabajar, no sé, los primeros 15 días de abril y llego a mi horario y cubro puntualmente con mis horas y mi contrato dice que me van a pagar cada quincena y llego y me dicen, pues no, maestra, le vamos a pagar no el día 15, sino el día 25. Y yo puedo pensar, bueno, pues tal vez no me molesta, está bien, pero hay un contrato donde me dice que me van a pagar el día 15. Entonces, la institución también tiene lineamientos y también está obligado a cumplirlos. Recuerden, de alguna manera, las normas nos dan certeza, nos dan claridad y eso nos permite una convivencia mejor estructurada y más efectiva. Y dentro del rediseño curricular, que es el tema que nos atañe, que nos está reuniendo en estas sesiones, pues nosotros debemos considerar esos lineamientos que implican, decíamos, desde el perfil del docente, los perfiles de ingreso y egreso del estudiante, el ciclo, la modalidad, todo lo que tiene que ver con el establecimiento de este programa. Si es un programa presencial, pues ahí se debe decir de manera literal, es un programa presencial y se tienen que cubrir X cantidad de horas. O es un programa híbrido, se tienen que cubrir cierta cantidad de horas presenciales y cierta cantidad de horas virtuales, o se deben entregar productos prácticos, es decir, todo lo que nosotros vayamos a poner
reglas del juego dentro del diseño curricular que estamos elaborando deben decirse de manera literal, pero también deben ajustarse a los lineamientos que las instituciones previamente tienen establecidos. Quisiera preguntarles nuevamente, ¿alguien de ustedes tiene alguna duda en torno a cómo vamos a incluir estos lineamientos institucionales internos y externos en nuestro desarrollo de nuestra materia? ¿O esto podríamos decir que ya quedó claro y que ya no hay como mucho que comentar al respecto porque ya no hay ninguna duda? ¿Para todos está claro ese tema? Muy bien, si está claro este tema, vamos a, eh, vamos a irnos hacia otro de los temas que tenemos planteados. Quisiera decirles que a la hora que ustedes están desarrollando sus programas, pues van a ir poco a poco descubriendo la necesidad de revisar estos lineamientos. Entonces, es muy importante que ustedes le vayan dando esa presencia a esos lineamientos en cuanto van avanzando en la redacción de sus documentos. Vamos a retomar el tema de la evaluación y vamos a hablar de la estrategia de evaluación de la materia y del programa que ustedes están planteando. Es decir, por un lado, ya tienen ustedes los contenidos, ya tienen los temas y subtemas, ya tienen ustedes en cuántas horas se van a abordar esos contenidos, ya tienen estrategias metodológicas o propuestas de estrategias metodológicas. Am, Ahora tenemos que pensar en dos temas esenciales dentro del contexto de la evaluación que dijimos que puede ser total dentro de una institución y también que es por un lado que es la evaluación total, pero por otro lado también puede ser particular cuando estamos analizando un solo programa educativo o cuando estamos analizando solamente la pertinencia de una sola materia. Vamos a retomar este tema y vamos a partir a través de esta dinámica de preguntas y respuestas con el cómo nos dimos cuenta de la necesidad que se tenía a la hora que les pedimos elijan qué es lo que van a hacer, cómo es que decidieron la materia y cuáles fueron los elementos de evaluación de los cuales partieron. María Guadalupe. ¿Tú te acuerdas cómo es que eligieron la materia a rediseñar, la materia que están proponiendo? Hola, buenas noches. Sí, bueno, en primer lugar, pues somos compañeros de diferentes carreras. Entonces, de inicio buscamos, no escogimos lo que fue la carrera, sino que buscamos principalmente una materia que pudiéramos aplicar eh, que fuera como de un tronco común para todas las carreras y para que los compañeros que estamos en el equipo, pues se nos facilitara la participación, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que la universidad trabajamos en conjunto con las comunidades y la parte de desarrollo de los estudiantes en cuestión de la interculturalidad, buscamos una materia de investigación. Ya que evocamos la materia de investigación, pues ahora sí buscamos la carrera en la que pudiéramos nosotros aplicarla, donde se facilitara, mejor y que cubriera el perfil hacia lo que nosotros la quisiéramos. Entonces, pues ganó lo que fue ciencias políticas, porque es una carrera pues que va relacionada mucho a la convivencia con las personas, a llevar a cabo, pues,
espero no me equivoque, si me equivoco, mis compañeros que me corrijan, por favor, conocimiento sobre que muchas de las comunidades desconocen en el sentido de sus derechos, de los conocimientos políticos que no todos tenemos. Entonces, creímos que esa carrera era una de las mejores opciones, porque las demás, pues, es ingeniería, es desarrollo y es derecho. Entonces, la que creímos que era más viable, y sobre todo que en algún momento una maestra ya nos había hecho favor de dar clases en esa carrera, entonces pues se nos facilitó. Eso es Muy todo. bien, muchas gracias. Lo que acaba de presentarnos su compañera, no sé si alguien quiera complementar algo más de los integrantes de su equipo. Ok, entonces, como ven ustedes, hubo una evaluación previa, decir, desde el conjunto de personas que integraron este equipo, ¿no? A ver, tú de dónde eres, tú en dónde trabajas, cuál es tu formación, qué podemos hacer para aportar de manera conjunta. Así, hacemos una evaluación, hicimos una pequeña evaluación curricular de una carrera que ya está planteada, en donde nuestros intereses y perfiles se conjuntaron. Mónica, tú estás en el equipo de quienes están haciendo la materia de psicología, ¿verdad? Buenas tardes. Así es, doctora. Muchas gracias. ¿Nos puedes contar cómo fue que decidieron plantear la materia que están planteando? ¿Cuál fue la evaluación del currículum de la carrera que hicieron para tomar esa decisión? Sí, claro que sí. Nosotros revisamos, bueno, primero la estructura de lo que plantea la licenciatura en psicología y después revisamos el área de la salud. Nosotros estamos proponiendo, pues, la psicología de la salud y posteriormente revisamos en dos universidades, qué era lo que planteaba esta licenciatura como tal. Nosotros además estamos planteando una terminal. Y a partir de esa revisión, pues comenzamos a investigar qué era lo que necesitábamos, cómo se vinculara la psicología con la salud, con esta área, y de esta manera fuimos aquellos temas que consideramos que eran importantes y que eran, pues, de alguna manera básicos para poderlos trabajar dentro de esta terminal. Hay bastante información, pero pues no son muchas las universidades que plantean esta terminal o esta licenciatura como tal. Entonces, pues todavía nos queda camino por recorrer, por revisar, por analizar y sobre todo pues para estructurar todavía esta terminal que es la que estamos planteando. Pues habemos en nuestro equipo psicólogos, docentes, administrativos, y que tenemos diferentes perspectivas, diferentes profesiones, y yo creo que esto pues nos va a complementar todavía más y nos va a enriquecer, puesto que, bueno, cada uno estamos aportando desde nuestra profesión aquellos elementos que consideramos importantes y necesarios, pues, para enriquecer esta terminal. Gracias. Muy bien, no sé si hayan tenido esta sensación, pero a casi un mes que están haciendo este trabajo, es interesante replantearnos, ¿no? Así de veras, ¿por qué lo elegimos? ¿Qué fue lo que nos está llevando a esa propuesta? Y saber que lo vamos a aterrizar, en unas cuantas sesiones, ya lo tenemos que tener listo. ¿Por qué? Porque al final, como pueden ver ustedes en esta pantalla, la evaluación curricular, y como lo decíamos en la semana pasada, pues no es un proceso, persecutorio, de castigo, de cuestionamiento de la institución, de sus docentes, del mundo. Es es una parte del desarrollo educativo del currículum. La evaluación es una oportunidad
de mejorar las circunstancias en las cuales se está trabajando dentro de una carrera, dentro de una materia. Entonces, el objetivo que tiene esa evaluación curricular es verificar si el plan de estudio, que incluye las materias, asignaturas, está cumpliendo con las necesidades detectadas en el diagnóstico. Puede ser que lo esté cumpliendo cabalmente, casi ningún programa lo hace cabalmente, hacia el 100%, pero sí hay alcances del 95, 98, 97, 80, y entonces en ese 1%, en ese 10%, en ese 20%, se encuentra la oportunidad de hacer cambios y mejoras, pero que no se pueden hacer si yo no conozco, si yo no trabajo, si yo no evalúo el currículum. Me puede permitir entonces, como ya lo decíamos, tomar decisiones y realizar acciones necesarias para mejorar esos programas y en consecuencia, pues los resultados que se han generado en ese programa, es decir, cuántos han avanzado, o cuántos grupos tengo, cómo salen mis estudiantes, si han encontrado empleo en su perfil o en otras cosas, si a lo mejor hay por ahí una beta que nosotros no habíamos visto y de pronto hay que agregarla a ese currículum, si hay nuevos conocimientos o saberes, o si en el proceso me doy cuenta con que no basta que mi alumno tenga el conocimiento disciplinar del área en la que estamos trabajando, sino que además mi estudiante tiene que tener otras habilidades que en un principio tal vez yo no me había planteado. Y tiene que ver entonces con tanto con la actualización como con la mejora y también, por supuesto, el eliminar contenidos que sean ya anacrónicos o que ya no estén siendo utilizados y que necesiten ese cambio. Por ejemplo, en la carrera de Derecho, hace 30, 40 años se hablaba de garantías individuales y poco a poco se ha venido hablando de los derechos humanos y las diferentes etapas u olas de los derechos humanos. Y entonces hubo una gran reforma a casi todos los planes de estudio de la carrera de Derecho de todas las universidades del país que los ofrecen, cambiando esos programas de garantías individuales o constitucionales a derechos humanos. Y entonces no es tanto que se elimina cierto contenido, sino se actualiza en torno a las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales, jurídicas de nuestro estado, de nuestro contexto social en el que nos desarrollamos. Entonces, ¿qué va a incluir? En este cuadrito de conceptos vemos que la evaluación pues incluye el uso de ciertos criterios, implica procesos, cambios, modelaciones, aprendizaje en línea, didáctica, exámenes, recursos, metodología, debe ser a veces cuantificable o medible, incluye internet, incluye pruebas, calificaciones, todos estos conceptos que nosotros vamos conociendo en el desarrollo de una evaluación. Evaluar entonces implica descubrir esas necesidades que hay en los planes de estudio, establecer lineamientos para su actualización y el tiempo en que se debe cumplir con la misma para que el plan no pierda vigencia. Hay dos cosas que habíamos mencionado ya antes. Debemos evitar los puntos polarizados, es decir, no, como instituciones, no es tan deseable que tengamos programas que tengan 30, 40 años, 20 años y que estén allí inamovibles, porque nos quedó bien bonito, porque fue el más importante en su momento, porque nos felicitaron por ese programa académico, 10, 20, 30 instituciones y dependencias, y entonces hay que dejarlo ahí inamovible, como si fuera algo casi sagrado, pero tampoco el otro polo, que decimos, pues como que este semestre ya vimos que esta materia no funcionó, hay que quitarle, hay que poner otra, porque recuerden que al final la formación es completa, es decir, por eso hay 10 semestres o 9 semestres o 12 cuatrimestres o 5 años o 4 años, porque es un programa que es completo.
Igual pasa con el rediseño o diseño de una asignatura. Podemos pensar, ya me fijé bien y ya me di cuenta que tal vez en esta materia este contenido me faltó o este contenido no debe ir. Tengo que dejar por lo menos que salga una generación completa de estudiantes para poder medir a veces el éxito de un programa. Si en el proceso me doy cuenta, híjole, por alguna razón se nos fue, nos equivocamos y repetimos un tema en el, no sé, en el módulo o en el cuatrimestre 1 y luego en el cuatrimestre 6 lo retomamos. ¿Por qué se nos fue? Bueno, pues porque al final somos humanos y resulta que entonces hay que hacer ese cambio. Bueno, hay algunos cambios así como más de forma que se pueden hacer con menos tiempo, pero los cambios de fondo sí requieren también un análisis de la realidad para poder actualizarse. Ahora, puede ser que los contenidos no los actualicemos cada semestre, pero sí podemos actualizar, por ejemplo, a nuestras docentes, a nuestros docentes, para que se capaciten en el uso de otras herramientas, de otros materiales, de equipos, de diferentes, y también en cuestiones didácticas, en cuestiones metodológicas, para que el desarrollo de los saberes que buscamos, con los que buscamos acompañar a nuestros estudiantes, pues se puedan desarrollar de una mejor manera. A lo mejor de pronto la universidad recibe un presupuesto importante y puede a lo mejor incluir dentro de las actividades de la carrera un laboratorio de análisis, ¿no? Supongamos que lo necesitaran. Pues eso nos llevaría a lo mejor a replantear las actividades y parte de la evaluación. Entonces, también la evaluación implica no solamente el contenido total de una carrera o el contenido de una materia o asignatura, sino también entonces pueden ser los contenidos, las unidades, los módulos, pero también puede ser la metodología, las herramientas e incluso los perfiles académicos que que pueden tener los docentes para dar la materia a la que nos estamos refiriendo. Repitiendo rápidamente lo que ya habíamos dicho, la importancia de la evaluación entonces nos permite analizar debilidades y fortalezas para poder tomar decisiones para su actualización y también como nos comentaba de manera muy puntual en alguna sesión la doctora María, pues nos da también oportunidades, ya no podemos verlas solo como debilidades, sino como espacios de oportunidad para crecer, como fortalezas para que nuestra institución cada vez sea mejor. ¿Por qué y para qué se debe evaluar? Pues tenemos que tenerlo muy presente. ¿Qué es lo que se pretende con la evaluación? Los beneficios que se van a tener con esa evaluación deben ser claros en cuanto al programa, los estudiantes, la institución, los docentes y deben concretarse los elementos del plan de estudio que se van a evaluar. No se puede decir, pues vamos a evaluar el programa de la carrera de ingeniería civil. Ok, pero ¿qué vas a evaluar? Por ejemplo, lo que les decía, los sistemas de titulación. Eso es lo que vamos a evaluar porque es lo que ya vimos que nuestros alumnos salen, tienen todos sus créditos, buscan trabajo, lo encuentran, están ahí en su perfil, pero curiosamente no se titulan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se titulan? Pues entonces a mí lo que me toca evaluar del plan de estudios es el cómo es que se deben titular los estudiantes y debo buscar opciones, que es ahí donde encontramos los espacios de oportunidad para que ya mi estudiante no solo se titule por tesis. Pero entonces ahora me estoy dando cuenta que como implementé el examen de Ceneval para titularse, ahora todos mis estudiantes se quieren titular por examen de Ceneval, nadie quiere hacer tesis y luego van a maestrías o doctorados o especializaciones, especialidades y no los aceptan porque no tienen un documento para que demuestre capacidad en la investigación y los están rechazando. Eso también me representa un problema como institución que a veces no es tan fácil de detectar, pero una vez que lo detecté,
tengo que tomarlo y tengo que solucionarlo. Entonces, ese es un ejemplo de un problema donde yo tendría de manera concreta un problema que solucionar por el cual debo evaluar mi programa académico. Hasta aquí, ¿tienen algún comentario que quisieran señalar? ¿Alguna vez les ha pasado que están dando sus clases y de pronto se dan cuenta que su programa académico requiere una modificación estructural importante? A lo mejor no la hacemos en ese momento, pero sí empezamos a plantearla. ¿Sí, Zaida? ¿Nos comentas? En mi caso muy particular, di 2 materias y sí tenía una situación de reestructuración. Hice en su momento las observaciones, me dieron visto bueno para hacer la reestructuración y se mandó al área correspondiente las observaciones para una reestructuración cuando se hiciera alguna innovación de la media. Esto, Muy bien, muchas gracias. Mónica, adelante. Doctora, ¿se debe de hacer toda esta evaluación? Bueno, nos comentaba que implica evaluar los contenidos, los métodos, la metodología, las herramientas. Cuando se ha hecho este rediseño o esta nueva asignatura, bueno, normalmente nosotros nos enfocamos a los contenidos como docentes, pero entonces al hacer esta evaluación curricular, ¿debemos de evaluar todo lo que estamos planteando? Cuando te propones un rediseño curricular, debes analizar, para eso haces la evaluación previa que vimos en los contextos, Sí. para poder definir en qué te vas a concentrar. Sí es válido concentrarse solo en los contenidos, pero también a veces, como decíamos, hay que concentrarnos en las estrategias. A lo mejor el contenido está bien, pero la estrategia que yo les estoy dando está mal o no es la ideal, o a lo mejor es buena, pero resulta que hay otras mejores, que hay otras nuevas. ¿Sí ves? Por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿tú eres psicóloga, Mónica? No. ¿No? Ok. No. Bueno, pienso mucho, fíjense, en el caso de médicos, psicólogos, y en general como del área de la salud, que había necesidades, obviamente apremiantes de salud física, pero también de salud emocional, de salud mental que se presentaron con la pandemia, pero que era muy delicado también decirle, oye, al psicólogo, pues, ¿sabes qué? Están pasando por una crisis, atiéndelos, porque decía el psicólogo, sí, pero es que yo tampoco me quiero contagiar, ¿no? Y la relación de este tipo de profesionistas, del psicólogo con su paciente, era como vista como como un tema como muy de necesaria presencia física, ¿no? Y entonces a través de la pandemia, pues empezaron a abrir muchos canales para que se diera terapia virtual y mucha gente, yo recuerdo antes de la pandemia que teníamos contacto con un conjunto de psicólogos que me decían, no, es que sabes qué, no se puede dar terapia virtual porque si tú estás hablando y la persona de pronto se abre y tiene pues necesidades emocionales que de pronto pues va a exponer y tú tienes que ayudarlo a contener, porque a veces la persona está muy mal, tan mal que puede tener por su cabeza las ideas estas de desvivirse o otras ideas de hacerse daño, y si tú no estás ahí, pues para la contención puede ser que algo de esto llegue a pasar. Y viene la pandemia y obliga a los especialistas en salud mental, en salud emocional, en general en salud, a decir, no, pues es que sí tengo que hacer consultas virtuales, ¿no? Que a lo mejor no es lo mismo, tienen razón, pero la situación nos llevó a evaluar el cómo podía yo dar mis servicios, en qué circunstancias y a revalorar
el uso de las herramientas virtuales para poder hacer ciertas actividades. No sé si me expliqué, si quedó clara esta idea. Sí, 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 como que debemos de tener una visión, ¿no? De qué es lo, como que lo más importante para enfocarnos en eso, pero a la vez tener esos ojos para ver todo lo que está vinculado, todo lo que está relacionado. Así es. La conclusión de eso es que nuestra visión de los programas educativos, del currículum, debe ser general, debe ser una visión amplia, debe abordar todas las aristas de ese currículum y entonces una vez que lo observemos todo, vamos a poder definir en cuáles puntos, en qué momentos específicos de esa formación, de ese currículum, del desarrollo de ese currículum, es que necesitamos poner especial atención. Por el ejemplo que yo les manejaba, puede ser que mi carrera tenga mucho éxito, mucha gente solicita ingresar a mi carrera y tengo además un promedio de aprobación y de deserción, la mayoría de los alumnos aprueba y va avanzando de manera normal, no hay rezago educativo, hay muy poca deserción, la deserción que hay se da por casos como muy extremos. Hay un egreso de casi el 100%, a lo mejor de cada 100 estudiantes que entran, egresan 95 y ese es un promedio muy alto. Y esos 95 que egresan, además, encuentran empleo y lo encuentran en su perfil. Pero de esos 95 se están titulando 15. Entonces, evidentemente, mis estudiantes salen bien preparados, bien capacitados y además hasta, digamos, motivados para desarrollar su carrera, ¿no? Pero hay algo que está fallando en la titulación, que es, pueden ser los costos altos, puede ser el sistema de titulación, eh, puede ser la tramitología para la titulación, no lo sé. Tengo que investigar, por eso hago mis evaluaciones del currículum para saber si es que tiene algún problema. A lo mejor en la evaluación del currículum descubro que no tiene ningún problema, que está perfecto. Es una posibilidad, ahí está. O al revés, me doy cuenta que es un programa que es insostenible, que no se puede mantener y que es mejor cerrar esa opción y abrir nuevas expectativas, nuevas opciones. Entonces, por eso es importante analizar los elementos del plan curricular que vamos a evaluar, ser concretos. Algunos elementos importantes que yo tengo que considerar a la hora de la evaluación curricular, sobre todo en el ámbito de la educación superior, de manera muy específica. Debo definir las variables que se aplicarán en la evaluación de los elementos tanto internos como externos. Debo vincular con los sectores sociales o económicos que pueden llegar a involucrarse en la evaluación. ¿Se acuerdan que la doctora María nos decía, por ejemplo, de las entrevistas que se debe hacer a los empleadores? Tengo que involucrarme con los empleadores para saber qué perfil de profesionista están necesitando para yo poderles aportar eso, sin renunciar a la posibilidad de que mis estudiantes, una vez que egresen, puedan emprender por su cuenta una empresa, un despacho de consultoría, un despacho jurídico, un despacho contable, un consultorio dental, un consultorio médico, un consultorio psicológico, un consultorio psicopedagógico, es decir, las múltiples opciones que hay. También debo decidir cuál es el momento adecuado para realizar la evaluación y cada cuánto debe realizarse. Cada cuánto voy a evaluar yo la materia que estoy proponiendo. Debe evaluarse cada año, cada generación, cada 2 o 3 generaciones. ¿Cuándo debe evaluarse? Y dependiendo de lo que voy a evaluar, debo decidir en qué momento esa evaluación se debe realizar. Yo no puedo hacerle una evaluación, por ejemplo, de satisfacción a un estudiante que va en tercer semestre. Alguien puede decir, no, pues cómo no, ya estuvo semestre y medio, ya estuvo un año y medio, ya le puedes preguntar cómo se siente. Pues le puedes preguntar sobre las clases, sobre sus profesores, a lo mejor sobre
la limpieza de los edificios, sobre la integración, pero todavía no puedes preguntar, hacerle una pregunta de satisfacción de los servicios de toda la carrera, porque aún no ha cursado toda la carrera. Entonces, sí es importante conocer el momento adecuado para hacer la evaluación. La planeación estratégica también que vamos a realizar para aplicar la evaluación. Ahí incluso se puede hacer un diagrama de Gantt para determinar la ruta crítica a través de la cual se va a hacer la evaluación. Y por supuesto, también tenemos que tener muy claro cómo se va a usar la información recopilada con esta evaluación. ¿Qué voy a hacer? Modificar un plan de estudios, modificar contenidos, replantear la carrera, replantear los perfiles, incluso a lo mejor me doy cuenta que puedo plantear una carrera adicional. Entonces, es muy importante que tengamos esta apertura para poder tomar decisiones a la hora de hacer la evaluación curricular. ¿Hasta aquí tienen algún comentario adicional o duda que quieran señalar? Ok, si no hay dudas, doctora María, no sé si tú tengas alguna cosa que quisieras agregar a lo que hemos comentado hasta esta parte. Buenas tardes, pues no tengo nada que agregar, solamente estoy pues escuchando sobre la normatividad, ¿cómo se llama? O sea, el respeto a la normatividad a los lineamientos normativos de la institución. Y pues hasta ahorita, pues creo que no tengo otro comentario que hacer. Yo creo que más adelante, cuando abordemos precisamente lo de los créditos, a lo mejor. Gracias, doctor Alma. Muchas gracias, María. Bien, entonces les voy a pedir, por favor, que vayan al Classroom. En el Classroom van a encontrar un documento. Voy a compartirles ahí. Este documento se llama Evaluación del Currículum y es una cartillita muy sencillita que nos va a permitir hacer un trabajo aquí dentro de la sesión. Ahí la están viendo ustedes. Es un documento que la Universidad de Santander propone como metodología para la evaluación curricular. Es muy cortito, tiene 17 cuartillas y de esas 17 cuartillas, 5 no son de interés. Les voy a pedir que en total son aproximadamente 10 cuartillas las que tienen que leer. Les voy a pedir, por favor, que abran ese documento, que lo lean. Para eso les vamos a dar 20 minutos para que lo lean. Es muy digerible, viene muchísimos. Es más, les voy a mostrar rápidamente. Tiene muchos esquemitas. Ustedes se van a ir directamente a la página número 4, donde nos recuerda el concepto de evaluación curricular. Nos hace un análisis de qué es la evaluación curricular. Luego nos recuerda algunas razones para evaluar. Nos dice quién debe ser responsable de la evaluación del currículum en esta metodología, cada cuándo se realiza la evaluación del currículum, cómo se realiza la evaluación de este currículum, nace una propuesta ahí muy breve a través de diferentes modelos. Después nos dice en qué consiste la evaluación interna, lo hace desde distintos puntos de vista, desde los distintos aristas que tiene un programa. Luego la evaluación externa también nos la va presentando de manera muy digerible. Presenta una propuesta de acta de conclusiones en la evaluación del currículum. Después nos sugiere que una vez hecho la evaluación del currículum, algunas acciones que se pueden llegar a tomar y finalmente las referencias bibliográficas. Les voy a pedir, por favor, entonces, que en un espacio de aproximadamente, decíamos, 20 a 25 minutos, hagan la lectura de este documento y
déjenme ver porque hace ratito ya tenía, de acuerdo con el número de asistentes, tenía por aquí ya la planeación. Estamos 14 menos 3, 11. Son 11 temas, si ustedes pudieron ver ahorita en el documento. Un tema que es muy, muy cortito, que es cuáles son las razones para evaluar el currículum. Cada uno de ustedes vaya, todos tienen que leer, pero por favor, elijan del tema 1 al 9 de cuál nos van a hablar después, ¿sale? Van a hacer la lectura completa del documento, pero en particular nos van a hablar de uno de los apartaditos. ¿Les parece si aquí en el mensajero me van poniendo su nombre y el tema? Voy a volver a ponerles aquí el documento en la pantalla para que ustedes elijan. O si quieren, yo les asigno. ¿Cómo prefieren? ¿Ustedes eligen o yo les asigno? Ya Mónica eligió el tema 1 Ok, perfecto. y Lupita dice que tú asignes y Ariadna el tema 4. Ah, ya todos fueron eligiendo. Hay del 3. Ok, vayan eligiendo mejor ustedes, ¿sale? Ya por ahí está el tema 1, el tema 2, el tema 4, falta el 3, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Les recomiendo que como ustedes no son 9 en esta sesión, sino son 11, puedan en el caso del tema, de los temas que son un poquito más amplios, pueden hacerlo entre 2, si se sienten así cómodos. Por ejemplo, el tema 5 es más o menos amplio, lo pueden hacer entre 2. El tema 6, que es la evaluación interna, también es de los más amplios, pueden hacerlo entre 2. Y la evaluación externa, aunque serían básicamente el tema 5 y el tema 6, los que pueden hacerlo entre 2. ¿Sale? Para que todo el mundo tenga un tema y es muy cortito. De todos modos, no es mucho trabajo y no van a hacer ninguna presentación, a menos que ustedes pues quieran hacerla. Bien, ok. Omar y Guadalupe tendrían el tema 6 entonces. Brenda, no debes elegir 2 temas. El tema 3 ya lo tiene Joshua, entonces Brenda serías el tema 5. Ok. Muy bien, son las 7:52. En más o menos 25 minutos vamos a retomar la sesión. De todos modos, si tienen alguna duda, aquí estamos conectadas, la doctora Mari y yo, para cualquier duda. Sí, adelante. Solo para comentarles que la palabra del día de hoy es modelo. Muchas gracias. No olviden, la palabra es modelo. Rosalba, si quieres tomar el tema 8, que es el que todavía no tendría, porque Alfredo ya tomó el tema 9. Perfecto, parece que ya todos los temas están cubiertos. En 20 minutitos
nos vemos o nos oímos.
Muy bien, pues vamos a retomar la sesión para poder terminar a tiempo. Vamos en el orden que fueron ustedes estableciendo por aquí. Mónica, ¿nos hablas del tema número 1 entonces? Por favor. Claro que sí, doctora. Bueno, ¿qué es la evaluación curricular? Va a ser un proceso dinámico, sistemático y continuo, y este proceso nos va a permitir valorar la pertinencia del plan de estudios con el contexto, con las necesidades, con la problemática y con las tendencias que hay. Ello con el objetivo de poder tener mejores oportunidades para mejorar. Esta evaluación debe ser objetiva, debe ser confiable, válida, relevante, pertinente y con alcance. Para ello, pues va a permitir evaluar la calidad de los procesos de aprendizaje, las competencias de ingreso, los niveles de desempeño, la metodología, las didácticas, las estrategias, para así poder lograr la formación integral. Y a partir de esa organización y análisis, poder llevar a cabo un diagnóstico que nos permita tomar decisiones. Y estas decisiones nos van a llevar a actualizar el currículo, a reformar el currículo o bien al rediseño curricular. Sería todo. Muy bien, muchísimas gracias. Zaida, ¿cuáles serían las razones para evaluar una evaluación del currículum? Ok, la evaluación, las razones son dos principalmente, y la evaluación sirve para determinar si se conserva, actualiza, modifica el plan de estudios con relación a la realidad que impera. Estamos hablando de lo que usted decía, desde verificar qué hay en la sociedad, qué se requiere, qué es los empleos, qué son los empleadores, e ir actualizando también de acuerdo a la situación de la tecnología, del avance tecnológico y las modificaciones que con esto conllevan. Y la otra serían los elementos del currículo que tienen correlación con los resultados obtenidos y la vigencia de los mismos en el programa académico. Principalmente esas dos. Es todo. Muchas gracias. Entonces, vamos con Joshua, por favor. Del tema que yo escogí, a grandes rasgos, pueden ser varios los participantes. En cuanto a la evaluación de un currículo, puede ser el director de un programa, llámese director de facultad o de algún programa de licenciatura. También puede llevarse a cabo a través de un comité en el cual se llevará a cabo la valoración del currículum, de la malla curricular y de alguna otra actividad extra que pudiera también verse involucrada en esta valoración del currículo. También puede darse a través de un equipo de profesores, los cuales también hacen la valoración del programa y pues harán las modificaciones que consideren pertinentes, siempre y cuando pues esta evaluación sea aprobada por el comité, en caso de que haya comité. Y por último tenemos una evaluación de un experto externo. Es contratado por la institución educativa, el cual les dará su punto de vista sobre la posible revisión que vaya a hacerse al mapa curricular pues, de la escuela, de lo que se quiera trabajar. Perfecto, muy bien. El tema 4. Soy yo. Este pues está súper chiquito, nos dice que el currículum se evalúa en realidad de forma permanente, también de forma sistemática. Sin embargo, la recomendación es que se evalúe por lo menos 2 veces en el periodo que tiene como de vigencia. Sin embargo, dependiendo de las necesidades de cada uno de los programas que se vaya evaluando, se pueden ir haciendo ajustes de forma periódica. Muy bien. Brenda, ¿cómo se realiza la evaluación del currículum? Bueno, ya sabemos que la evaluación pues es para verificar el cumplimiento. Aquí nos habla de un proceso y nos habla de unos modelos. El proceso pues que empieza con la búsqueda, empieza con el diagnóstico del resultado de esa búsqueda, que se apegue más a la realidad posible, la valoración de esas evidencias o de esas ideas que se concretaron,
la identificación de los aspectos, hasta llegar a una toma de decisiones. Y esa toma de decisiones es la que sirve para hacer la mejora continua que se necesita para ir haciendo los cambios que ocupa el currículum en su caso. También nos habla de los diferentes métodos, modelos para evaluar. Nos habla del modelo SIP, del de referencias específicas, evaluación interna y externa, el de focalizado y el de iluminativo. Pero nos dice que el que más se usa dentro de lo que es el departamento académico es el de evaluación interna y externa, porque los lleva a una matriz de evaluación en donde les permite actualizar todos los planes de estudios, analizarlos, rediseñarlos y reformarlos, que es lo que nos lleva al principio a una mejora continua. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí, hasta el tema número 5 con Brenda, porque el tema número 6 y número 7, número 8, son temas, y por supuesto el 9, sobre las propuestas que nos hacen de cuáles son las acciones a tomar, son temas que sí queremos darles un poquito más de fondo. De hecho, te pido, Brenda, que mañana, cuando iniciemos la sesión, vamos a retomar esta parte del tema 5 y vamos a ir al 6, 7 y 8. ¿Sale? Está bien. Sí. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, hasta el día de hoy. Les agradecemos mucho su asistencia, su presencia. Mañana vamos a seguir un poco con esto de los lineamientos y la evaluación, que es la parte que va a estar cerrando el diseño curricular. No olviden que independientemente de cualquier cosa, ustedes por favor tienen que ir avanzando en su diseño, porque la idea es que mañana terminemos este análisis, mañana miércoles, y el jueves ya ustedes nos presenten el prediseño en borrador que tienen, para que la doctora María y yo podamos irles haciendo ya algunas observaciones y comentarios para que en la siguiente semana ahora sí nos hagan la presentación formal. Es como su examen de titulación, pero este es un examen de ajuste. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Doctora Mari, no sé si tú quieras hacer algún comentario final. Pues no, nada más que este tema tan interesante de la evaluación curricular, yo creo que tenemos muchos aspectos que tomar en cuenta y como bien les dijo la doctora Alma, mañana vamos a enriquecer todavía más ese tema con el marco, otra vez retomando el marco normativo para hablar precisamente de este marco nacional, ¿verdad?, de cualificaciones, y esto también va a abonar a nuestro diseño curricular. Gracias a todos y gracias, Alma. Bonita noche. Buenas noches y nos vemos mañana.